Saludos amigos de Avin y de Avin Magazine. Hoy, como todos los miércoles, estamos en una entrevista más en un café de miércoles para compartir noticias variadas. Y el invitado que tenemos el día de hoy es muy especial porque nos va a hablar de su emprendimiento en plena cuarentena. Pues sí, señores, cuando uno quiere hacer, no hay excusas. Y aprovecha el tiempo. Nos contará su historia, pero ¿quién es nuestro invitado? Él se llama Joersinio del Solar y es abogado, locutor, escritor y columnista. Vaya currículum. Buenas tardes, Joersinio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para comentarles un poco acerca de mi historia. Claro que sí. A ver, tan variado currículum, coméntame, abogado tinterillero o de los así. No, de los legales. De los legales. De los legales, claro. ¿Cómo así con tu profesión de abogado te decides derivar a otros rubros? Bueno, para comenzar, yo primero comencé estudiando ingeniería de sistemas. Wow, sí que has probado de extremo a extremo. Sí, ¿qué es lo que sucede? En ingeniería de sistemas, las matemáticas me iba fatal. Ya, fue la razón por la cual decidí cambiar a... Espera, si en las matemáticas te iba fatal, ¿cómo ingresaste? Mira, la verdad es que en la universidad, postulé, ingresé, la agarré, no sé si fue por al champú, no sé, pero porque a veces uno cuando está nervioso marca las respuestas. Ingresé en ingeniería de sistemas, estuve estudiando prácticamente casi 4 años, todos los cursos de informática me iban de maravilla, me gusta mucho la computación, pero en las matemáticas un poco ahí que comenzaba pues a trastabillar, así que tuve la oportunidad de cambiar de carrera y ingresé a Derecho y me enamoré de la carrera desde el primer momento. Sí, una carrera de Derecho, una carrera muy simpática cuando uno la lleva profesionalmente, ¿no? Verdaderamente, como que dice, son los ángeles de aquí de los ciudadanos porque los defienden, los apoyan. Sí. ¿Qué más? Coméntanos, por favor. Bueno, ya como abogado, yo ingresé en el año 2012. Si bien es cierto, el rango de los abogados es demasiado difícil, ya que tenemos mucha competencia. Y lamentablemente en el centro de la ciudad está pues repleto de abogados, ¿no? Entonces, comencé a trabajar para el Estado en algunas instituciones. Comencé, por ejemplo, en la Sutran, haciendo trabajos de control de los vehículos que salían por las carreteras. Dejé ese trabajo y ingresé a hacer Derecho Penal, que es uno de mis rubros más fuertes, ¿no? Comencé a trabajar ahí en la corte, justo donde están todos los detenidos, los requisitoriados, y ahí pues se escucha miles de historias de muchas personas y cómo es que llegaron hasta ese lugar, ¿no? Así es. Luego de eso, lamentablemente por la competencia he tenido que abarcar otros ramos más, ¿no? Como por ejemplo el área civil, lo administrativo, y de ahí se me dio la oportunidad de comenzar a escribir. Un abogado escribe todo el tiempo, muy aparte de las demandas, muy aparte de todos los escritos, es que tienes que relatar la historia que te cuenta tu patrocinado y convencerlo al juez, ¿no? De que realmente tienes la razón. Es ahí donde nace la chispa por querer ser escritor. De algún modo no están en todo caso desligados, ¿no? Uno de otro. Y coméntanos, ¿por ahí va tu pasión? Sí, la verdad es que sí. Yo desde muy pequeño he leído bastantes libros, tengo de haber leído muchas colecciones de libros. Ahora, me apasionó mucho el terror desde niño, desde que vi películas de terror junto con mis padres. Y es uno de los rubros, uno de los caminos de hacer literatura del terror que me han fascinado bastante. De ahí vienen mis aspiraciones, ¿no? Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Okay. Así es, esas son mis guías, ¿no? Al momento de escribir. Mario Vargas Llosa. Y la verdad es que sí lo he leído. No es afín, no me gusta demasiado su literatura, sí lo admiro por ser premio Nobel, pero sí, son interesantes. Algún escritor peruano que posiblemente haya leído, me haya apasionado, sobre todo su forma social de crítica, es Mariátegui, ¿no? Esa crítica social de alguna u otra manera nos ha abierto los ojos, ¿no? A muchos de nosotros. Oh, mira, y en cuanto, por ejemplo, la literatura, ¿qué tipo de literatura? ¿El terror? ¿Por ahí va tu...? Claro, sí, aunque como lector consumo de todo, la verdad es que... De todo, no, por favor, siempre selectivo. Claro, sí, de todas maneras, ¿no? Aunque le diré que el libro que cae en mis manos es libro que lo leo y si bien es cierto, algunos me gustan, otros no. Hay libros que, por ejemplo, llegan a mis manos y si no fueron tanto de mis grados ya los voy relegando, los voy regalando. Ok. ¿Algún
algún tema financiero quizás? Sí, justo estuve leyendo acerca de esto de las criptomonedas, ¿no? Cuestiones que ahora se están viendo de moda, ¿no? Y que si bien es cierto, algunos países todavía son reticentes en tomarlas en cuenta, ¿no? Y en otro rubro financiero está lo que se puso en boga y un poco de moda antes de la pandemia, que fue el trading, ¿no? El hecho de que las personas pudieran jugar con las divisas, estar en el mundo financiero de alguna otra manera. Sí, definitivamente, gracias a la era digital, todos esos negocios se han aperturado. Así es. Coméntanos, en plena cuarentena surgió un emprendimiento. Escribiste un cuento, una colección de cuentos. Coméntanos, por favor, de eso. Bueno, justo comenzó la cuarentena, prácticamente todos nos vimos encerrados, y yo me encerré con mis libros, por así decirlo, y navegando en internet, porque lamentablemente la distracción que teníamos en ese momento, me encontré con un taller que estaba dictado por mi mentora Cecilia Cero. Un segundo, discúlpame, cerramos la puerta, por favor, ¿me ayudas, por favor? Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Bueno, como seguía, ¿no? Este curso era dictado por mi mentora Cecilia Cero, la que me brindó este taller, y estaba... ¿Y Cecilia Cero es? Cecilia Cero es escritora. Ella escribió, si bien es cierto, su currículum es impresionante, a los 16 años escribió su primer libro, que son Perras Memorias, un libro basado en su época escolar, y fue considerada la escritora más joven del Perú, ¿ya? Incluso ella ahora está en el plan lector. ¿Hablaba de algo de bullying? La verdad es que sus libros no han sido comercializados de manera física aquí en Arequipa. Si bien es cierto, se manejan de manera virtual, pero sí, hablaba un poco acerca de su vida en la época escolar. Ok, interesante. Así es. Eso y el Fondo de Economía Cultura, Económica y Cultura del Perú, lanzaron estos talleres, no solamente de cuentos de terror, sino también lanzaron de poesía y de textos literarios. Me comentabas que usualmente esos talleres son solo en Lima, ¿verdad? Sí, esos talleres se dictaban en Lima. Por la cuarentena, bueno, lo expandieron de manera virtual y aproveché, ¿no?, la oportunidad. Qué genial, la verdad. Algo bueno trajo esta cuarentena. Así es, y bueno, de todas maneras venía con la premisa de poder publicar un cuento, ¿no?, de hacer un libro. Dentro del grupo que yo ingresamos 4 personas, 2 señoritas, un amigo que vive en Ecuador y yo, ¿no? Entonces publicamos este libro. Si bien es cierto, estuvimos a la espera de que se pudiera hacer el lanzamiento, y bueno, se lanzó creo el mes pasado, y aproveché en publicar ese cuento, ¿no? Y tiene que ser obviamente solamente basado en el terror, porque el taller era eso, ¿no? Terror, y nos narraron todo acerca del terror, nos hicieron un decálogo desde los fantasmas, vampiros, Frankenstein, recorrimos todo el terror en su conjunto. Pero terror, quizás muchos de nuestros amigos, o yo incluso, lo relacionamos con monstruos, como tú has dicho, ¿no? Pero más allá de eso puede ser relacionado del terror con una mala experiencia, claro, que sea en la niñez, en la adolescencia, un abuso psicológico, un maltrato infantil, diferentes cosas. ¿En qué se enfocaba? Bueno, tenemos variedad de escritores. La mayoría de ellos han basado sus miedos en plasmarlos en el papel a través de algunos monstruos. Por ejemplo, nos comentaba desde el principio que tenían el miedo a los fantasmas, a todo aquello que es desconocido para nosotros. Ahora, conforme ha ido evolucionando la literatura, también ha ido evolucionando este tipo de monstruos, ¿no? A pasarlos a cuestiones en las cuales son psicológicas, ¿no? Como las personas a veces que existe ese línea media que divide entre el bien y el mal de una persona, el hecho de que una persona pueda hacer cosas malas, ¿no? Entonces, eso también podía ser terror. Ahora, el terror en la literatura ha cambiado bastante hoy en día. Incluso hay escritores que han utilizado, por ejemplo, ciertos monstruos de la fantasía del terror y llevarlos a un tipo de romance, ¿no? Y si bien es cierto, algunos, como yo, que nos sentimos bastante lastimados por el hecho de que hayan llevado esos monstruos tan icónicos de la literatura del terror a tomarlos un tinte tan romántico, fue una de las cuestiones que ha ido evolucionando. Igual, el terror psicológico es apasionante. Yo, por ejemplo, en particular, a mí me gusta el terror que es real, ¿no? Esa línea que divide el bien y el mal. Oh, genial. El terror que es real. Por ejemplo, los monstruos en la política. Por ejemplo, si bien es cierto, ahora estamos viviendo pues esta incertidumbre que realmente nos deja mucho que desear. Hemos ahora tenido el avistamiento y la aparición de un personaje que hemos dejado en una temporada pasada, y este enemigo pues
nos llena de terror. Realmente los peruanos ahora han vivido el terrorismo mediático prácticamente, a lo cual nos hemos visto expuestos todos, ¿no? Pero mira tú, qué interesante lo que dices, porque cuando somos niños, definitivamente le tememos a la oscuridad, pasa el tiempo, o te curtes, o ya tomas conciencia de que no pasa nada, o prendes la luz. Sin embargo, una cosa es madurar frente a ese temor que no existía, pero lamentablemente es olvidar. Claro. A un temor que era real y que no, como que ya pasó, lo superaste. Y esas cosas creo que más allá de que se superan o no, se deben evitar. Claro, aunque le diré que ahora con la revolución del internet, TikTok, hay muchas personas que ya son mayores que todavía le tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a ciertas cuestiones todavía de niños. Y me imagino que son cosas que arrastran desde la niñez, que no han podido superar. Si bien es cierto, muy pocas personas deciden asistir a terapia psicológica. Y ahora con esta cuarentena que hemos tenido, muchos de estos horrores han salido otra vez en vilo, ¿no? Como el hecho de poder contagiarnos sin saber que ese enemigo es tan diminuto, ¿no? También, por cierto, tú que eres abogado, ¿es cierto que después de esta cuarentena han habido más divorcios? La verdad es que sí, la verdad es que sí. No solamente por el hecho de que no se podían congeniar, sino también la incertidumbre de no saber, sobre todo por los trabajos, el hecho de estar encerrados. Y se quiera o no se quiera, los trabajos era una forma de escape para las parejas. Es cierto, porque también estoy de acuerdo con que cada uno debe tener su espacio, un Así respiro y reencontrarse y contarse, platicar nuevas cosas, totalmente de acuerdo. Y sumado a eso que la educación pues se trasladó a estar en línea. Detrás de una pantalla. ¿Y qué es lo que sucede? De que muchos niños se han visto desprovistos de ir a su colegio, aprender de alguna manera, y los padres han adquirido la potestad de ser educadores, y ahí es donde se han dado cuenta del trabajo realmente que llevan los profesores, ¿no? Eso es lo que yo aplaudo. Eso es lo que yo aplaudo, porque efectivamente muchos padres de familia, por el desconocimiento, en realidad por el desconocimiento, porque todo aquel que tenga un poquito de pedagogía ha estudiado y sabe, ha hecho el manejo, basta que tengas 2, 3 hijos, ¿no? Te vuelven loca. Ya, determinado tiempo después de que están al colegio y respiro. Claro. Pero tenerlos todo el día en la casa, hacerte cargo de su educación, ver que un niño se distrae con facilidad, está en la pantalla, ya se fue a otro poste, se fue a un lado, hizo otra cosa, es pues verdaderamente un trabajo de los docentes. Así es, y lamentablemente hemos visto desnudado eso, y no solamente eso, sino también la brecha educacional. Por ejemplo, yo tengo sobrinitos que han estado haciendo clases, y la verdad es que ni siquiera podía ayudarles porque hay cosas que les están enseñando ahora que cuando yo estaba en el colegio no me enseñaban. Entonces era un poco difícil en ese sentido. Y otra es la distracción. No sé cómo es que hacen los maestros, y realmente es una labor bastante loable el hecho de que puedan hacer que los niños se entiendan y puedan desarrollarse educacionalmente. Tenemos que ser unos artistas, porque también soy educadora. Perfecto. Verdaderamente entre payasitas y teatreras y todo, para captar esa atención y retenerla. Y por supuesto ser psicólogos, porque sabes que según la edad hay un determinado tiempo, darles un espacio, un ligero respiro y volver a empezar. Claro, aunque también he visto a través de las noticias que han estado lanzándose la enorme brecha que existe entre la educación que se da en la ciudad y la educación que se da en los campos, ¿no? Tenía un cliente que me comentó que un profesor llega a ese lugar un miércoles, da clases jueves, viernes, y el sábado otra vez se regresa a la ciudad. Entonces, lamentablemente son esas cuestiones, esa brecha enorme que se genera entre los alumnos, que hace que muchas personas del campo no tengan las mismas oportunidades aquí en la ciudad, ¿no? Así es, sobre todo por un tema de los lugares alejados donde no hay internet. Entonces, ¿qué clases virtuales le vas a poder dar a ese niño? O sea, ese niño definitivamente perdió el año. Pero claro, más allá de que haya perdido el año, perdió todo ese tiempo sin alimentar y nutrir su cerebro. Así es. Y durante toda la cuarentena han sido una pérdida de tiempo. Por ejemplo, sin ir tan lejos, aquí en Mata, el gobierno decidió mandarles unas tablets con la operadora Entel. Bueno, nada tengo con Entel, pero no hay línea de Entel allá, hay línea de Claro. Entonces, prácticamente les han dado unos plásticos. Entonces, no ha habido una forma de poderles retribuir la educación que han perdido durante la cuarentena. Es una pena, un jalón de orejas para las autoridades, verdaderamente. Tenemos unos comentarios acá. Dice la señorita María Fiorella González, excelente invitado. El señor Eliezer Medrano hace una pregunta para ti. ¿Has escrito algo espeluznante basado en algún caso real? Bueno, Marina, que es el cuento justo que está dentro de este libro, es un caso que fue real, pero no fue aquí en el Perú. Es un caso del extranjero, de Europa, que se dio en Alemania.
No les quiero spoilear mucho, pero realmente sí es bastante espeluznante la forma en cómo terminan ambos personajes, porque son solamente dos personajes dentro de la historia y ambos terminan fatal, ¿no? Dentro de la historia. Pues simplemente dicen también, buena entrevista, la realidad en la actualidad. Y hay otra pregunta que dice, de acuerdo a tu experiencia con casos penales, ¿crees que la realidad es más espeluznante que la fantasía en el terror? La verdad es que la realidad supera la ficción, en todos los casos. Sí, ese lema no está por las puras, la realidad supera la ficción. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que hemos tenido, por ejemplo, asesinos seriales hemos tenido en el Perú, ¿no? Como por ejemplo de este popular personaje que ya falleció, que le puso a su hija de nombre H2O, no me acuerdo el nombre de este personaje, que fue un psicólogo muy importante. ¿Polly? Polly, ¿ya? ¿Qué pasa? Que él era psicólogo, psiquiatra, y decidió darle... Entender el caso. Quiso sacarle la información a este presunto asesino de mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero él trataba con todas sus técnicas. Es que lamentablemente Boye era un charlatán, sabía de su profesión, sabía de todo, pero no podía llegar a sacarle la verdad al criminal. Los policías no pudieron, él tampoco pudo. ¿Y qué sucede? De que lo termina pues matando con su correa, ¿no? Él sale a la prensa diciendo de que había liberado al Perú de este asesino en serie. Si bien es cierto, era de todas maneras por la reunión de pruebas que pudo tener la investigación en ese momento de que sí realmente era él, ¿no? El asesino. Y Polly también se fue a la cárcel, ¿no? Por esa situación. Eso que acabas de decir es muy importante, porque muchas personas allá afuera no toman conciencia de que no sabes quién está frente tuyo. No sabes en qué momento va a ser el punto detonante que lo sacaste de quicio y va a responder pues con todo y contra todo contra ti. Entonces mucho cuidado, hay personas que se quieren dar de gallitos, de valientes, envalentonarse, buscar pleito y pueden salir totalmente perjudicados. O sea, acá hay que tener mucho cuidado porque verdaderamente no se sabe quién es quién. Hay sociópatas, psicópatas, personas que desenvuelven tan bien en un ambiente, en un entorno social, y verdaderamente, como tú dices, pueden ser grandes criminales, asesinos en serie. Así es, y bueno, lamentablemente eso es lo que, por ejemplo, a mí como escritor me fascina, esa línea que divide el bien y el mal. ¿Cómo podrías hacer que una persona detone, ¿no? de estar haciendo las cosas bien y de pronto explotar y hacer las cosas mal, ¿no? Mira, por ejemplo, a mí me impacta mucho ese lado, pero más que todo, en la sociedad aquí estamos acostumbrados a castigar, nos enfocamos mucho en el castigo, en el después de. Yo quisiera enfocarme en el antes de. Si bien es cierto, tenemos asesinos, criminales, diferentes tipos de delincuentes, pero ¿qué pasaría si es que yo empiezo a indagar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero todo tiene una raíz, verdaderamente todo tiene una raíz. ¿Cómo fue su infancia? ¿Sufrió abuso, maltrato? ¿Qué pasó? Entonces, de esa manera creo que seríamos mucho más prolijos, más cuidadosos con nuestra niñez. Claro, y la verdad es que, por ejemplo, el Estado con respecto a la salud mental de los niños es muy pobre. La verdad es que no existen psicólogos en los colegios que se den la oportunidad de hablar con cada niño. Yéndonos más allá, en las mismas instituciones educativas estatales no se preocupan por los niños que no aprenden o por los niños que sufren violencia en su casa, pues si no la pueden decir, ¿no? Es cierto. Por ejemplo, yo vengo de una generación que el niño que sacaba buenas notas era inteligente, el que sacaba malas notas era bruto. Hoy se sabe, gracias a Dios, hoy se sabe que cuando un niño está con bajo rendimiento es porque hay problemas en el hogar. El niño es el termómetro de lo que sucede en el hogar. Ante la ausencia de un padre, ante la ausencia de una madre, ante el abandono económico, moral o físico, tiene repercusiones. Quieran o no quieran, tiene repercusiones. Y la verdad es que hay que cuidar mucho la mente de un niño para que después no tengamos esos problemas con los hombres del futuro. Así es, y bueno, la familia es el núcleo de toda sociedad. Y si no podemos cuidar a esos niños de ahora, va a ser muy difícil poder controlarlos después. Si me permite, Chavarciño, viene el mozo, por favor, trayéndonos nuestro... Vamos a mostrar un video. Vamos. Perfecto. Vamos a mostrar un video, por favor, no nos dejen de acompañar. Gracias.
Gualciño. Te comento, bueno, por obra y magia aparecen los alimentos. Te comento, justamente por todo este tema que acabamos de enlazar de la niñez, es que ABIN, Abaco Incubator y ABIN Magazine están ya elaborando un programa, un concurso, el primer concurso nacional de cuentos, donde justamente tu participación para nosotros era muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son niños que en muchos casos, por la gran mayoría de hogares disfuncionales, hogares quebrados, pero ellos aún tienen una tremenda imaginación, una tremenda creatividad, que no saben, o no tienen la guía, o no saben cómo plasmarla, o no tienen esa voluntad, porque si de repente alguien no me pide, no lo hago. Pero si de pronto yo te digo, escribe en una hoja aquello que te imaginas, aquello que sueñas, enlázalo de tal forma que dale un inicio, un proceso y un fin. Yo sé que absolutamente todo niño que pueda escribir, que ya sepa escribir, lo va a hacer, correspondiendo a sus capacidades, de acuerdo a su edad, pero definitivamente ellos tienen una imaginación, una creatividad que cuando crecen estaba muriendo por los diferentes problemas que van aconteciendo. Claro, y bueno, la verdad es que es muy cierto lo que dices. Y, por ejemplo, en las familias donde los niños, o las familias disfuncionales, los niños a través de sus dibujos, a través de palabras, hasta incluso de sus propias acciones nos pueden demostrar eso. Y es en buena hora que bien pueda preocuparse por eso, porque los niños con una buena guía pueden lograr cosas extraordinarias. Ya no tanto en el sentido de darles educación, sino también explorar esa parte creativa que todos los niños tenemos. Exacto, totalmente de acuerdo, esa parte creativa, ¿no? Así es que por favor, desde aquí aprovecho, ya que han visto el video, están todos los niños invitados, niños y adolescentes desde 6 a 17 años, para que puedan escribir un cuento. La premiación va a ser fabulosa. Por favor, para mayores informes ingresen a la página web y a nuestras redes sociales. No se lo pueden perder, porque de verdad, de repente está por descubrirse al próximo premio Nobel. Así es. Así es. Y la verdad es que hay que aprovechar este tipo de iniciativas, porque eso es lo que yo hice. Aproveché justamente este taller para poder publicar mi cuento. Claro que sí. Y si yo te contara que por aquí han pasado niños que gracias a esa creatividad y más allá del ímpetu, de esas ganas de emprender, tan pequeñitos ya están pensando en negocio. Ya están pensando, me gusta la chocolatería, me gusta la repostería, quiero abrir mi panadería, quiero abrir esto. Y es fabuloso, porque yo digo, yo cuando era niña, a lo mucho quería vender chupetes para claro, llenar el bolsillo, pero ellos ya quieren, se ve claramente la pasta cuando quieren hacerlo de manera profesional. Claro, y la verdad es que la educación de antes, por ejemplo, no nos daba esas puertas, nos decían, tienes que estudiar una carrera, tienes que ser abogado, médico, ingeniero, o estudiar una carrera técnica, pero no hay en la educación, y posiblemente en las futuras reformas no creo que haya todavía, esa vena en la cual podamos explorar la economía de otra manera, ¿no? El emprendimiento como tal, porque hoy en día todos tenemos que emprender, ya si sea el mismo profesional o como la persona común, ¿no? Todos tenemos que emprender. Nosotros en ABIN Abaco tenemos un lema: todos somos vendedores. Más allá de que yo no tengo un negocio, pero también soy vendedora, porque si yo soy profesional, soy profesora, soy contadora pública, pues vendo mi profesión, me vendo como tal. Entonces, señores, verdaderamente todos somos emprendedores, y más aún en estos tiempos, pues todos tenemos que emprender, todos tenemos que hacer algo. Bien decías que la educación como que te estanca, ¿no? Venimos de una generación donde te dicen, tienes que ser profesional, si no, no eres nada. Y eso no es cierto. Es que, si bien es cierto, tener una profesión es una herramienta más sobre la espalda, pero no lo es todo, si no lo sabes aplicar. Así es, y la verdad es que esta brecha hay que romperla. Esperemos nomás que nuestros futuros gobernantes y el que se va ahora a nombrar como presidente puedan darle un vistazo a eso, sobre todo el que es maestro, ¿no? De verdad que sí, de verdad que sí. Llegan a un sillón presidencial pudiendo hacer tantos cambios, pudiendo dejar un verdadero legado, y es una pena que giren para solo sus intereses. Claro, la verdad es que la función pública no solamente se detalla en el hecho de poder recibir dinero, ganar tu dinero, sino también el hecho de poder ayudar a la sociedad. Y eso es algo, por ejemplo, que los abogados de alguna u otra manera tratamos de apoyar, en poder contribuir que esta sociedad avance, ¿no? Con el mismo hecho de los colegios de abogados y demás. Por favor, yo les voy a... Acá justamente tenemos otra pregunta. Dice Walter Eduardo Trigo Pérez, sobre experiencias propias en este tema tan interesante como son las situaciones de terror. ¿Tienes alguna información sobre ello? Como experiencia propia, por ejemplo, yo de chiquito miré una película, yo no sabía en qué estaba basada, y se trataba de un payaso que asesinaba a niños.
¿Qué pasa? Que esta película fue escrita por uno de mis escritores favoritos, Stephen King, y hicieron una película que se dividió en dos capítulos, ¿no? Porque era bastante extensa. Yo de pequeño la miré, me acuerdo, en el cuarto con mi mamá y el terror que sentí me hizo tener miedo a los payasos, incluso hasta ahora. Ya les tengo cierta fobia a las personas que se pintan la cara por justamente esas escenas, ¿no? Esa es una. Otra es de que antes la televisión no estaba tan regulada como ahora, que ahora nos ponen las edades, ¿no? En ese momento pasaban películas de terror en un horario pues estelar de 7 de la noche y la familia pues lo miraba, ¿no? Estamos hablando de mis tiempos. Hoy en día ya las cosas han cambiado, las han puesto un poquito más suaves, así como el rocoto que se sirven en los restaurantes que ya no pica, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Ahora el terror de ahora. Claro que sí. Yo, por cierto, tengo un título que sería un boom para una película de terror, pero así, o sea, pegaría, pero en todo el Perú. ¿Quieres que te lo diga? Perfecto. Sunat. Y la verdad es que la SUNAT ahora va a estar detrás de todos, ¿no? Ahora que termine la cuarentena y ya se ponga a trabajar, va a estar detrás de todos. Definitivamente. Así definitivamente. Es. Por eso te digo que los emprendedores y empresarios están ahí que le tiemblan. Ahora sí, por favor, Yoriciño, ya después de todo el preámbulo, que ha sido genial, hemos hablado de todo un poquito, coméntanos más, por favor, sobre tu cuento. Bueno, justamente yo empecé en este taller. Mi mentora, Cecilia Cero, nos comentó de que todos los libros, novelas, cuentos, historias, teníamos que mantener al lector en vilo, teníamos que mantenerlo pegado a la lectura. Son cuestiones que de repente muchos autores divagan. También el bagaje, la experiencia que ellos tienen hacen que de alguna otra manera enganchen al lector por la misma fama. Pero, por ejemplo, nosotros los escritores que somos nuevos, tenemos que engancharlos desde el principio y no dejarlos, ¿no? Hacerlos que se mantengan en línea, por así decirlo. Como una novela que no quieres que haya cortes comerciales ni quieres que se acabe porque al día siguiente estás ahí enlazado. Claro, para perderla. Así es. Entonces, Marina enlaza eso. Marina nace justamente de leer esta historia de un noticiero alemán, ya es una historia muy antigua. Justamente son solamente dos personajes, lo que me gustó bastante porque manejar a más personajes tienes que manejar no solamente su idiosincrasia, su personalidad, sus características propias, sino también el hecho de que tienes que darles una voz, ¿no? Esa voz que está dentro de tu cabeza que le tienes que proponer al personaje por el cual estás escribiendo. Entonces, después de hacer este recorrido por toda la historia de la literatura, no decidí definirme en un monstruo, sino justamente en esa línea que divide el bien del mal, ¿no? Para no hacer mucho spoiler, para que puedan leer el libro, trata de un hombre que decide tomar venganza contra una doctora por el hecho de que había fallecido su hija de cáncer, ¿ya? Entonces, lamentablemente sabemos que los hospitales tienen sus propios protocolos, tienen sus propias reglas, y cuando a una persona ya no se le puede hacer más nada, no se le puede salvar, prácticamente la dan de desahuciada. Entonces fue ese el preámbulo del asunto, ¿no? Este padre, al sentirse tan dolido, decide tomar venganza. Entonces Marín es venganza pura. Mira, me recuerdas a una historia que también es real, por eso verdaderamente a veces no sabes si estás en ficción o estás en plena realidad. Recuerdo que en la clínica de San Borja, si no me equivoco, en Lima, pasó que un joven había perdido a su padre en la clínica y él asumió que era por negligencia y pone una dinamita, en la que afortunadamente nadie se vio lastimado. Pero tanto te puedes obnubilar, ¿no? Yo entiendo que la pérdida es dolorosa, definitivamente, pero llega el momento en que tanto te puedes obnubilar, perder el juicio, que pues buscas venganza. Así es, y la verdad es que son esos sentimientos. Es una mezcolanza de sentimientos que se forma dentro de uno y explotas, ¿no? Como las personas ahora en cuarentena que se han visto con estas llenas de emociones, llenas de situaciones en las cuales tenía mucha incertidumbre, que explotaron. Ahora, por ejemplo, las personas que han estado esperando ahí en el Jurado Nacional de Elecciones, hay un fallecido. Bueno, no se sabe a ciencia cierta si es así o no, porque han salido noticias diversas, pero son toda esa mezcla de emociones que hace que las personas exploten, y a veces lo hacen de estas maneras, ¿no? Que son desgarradoras, ¿no? Más allá del encierro, si todos los días en las noticias te van a alimentar de miedo, ¿qué esperan de la sociedad, verdaderamente? Así es. Los medios son totalmente responsables de ello. Coméntame,
si yo como escritora de repente puedo escribir una autobiografía, ¿verdad? Narro mi vida, que por cierto es muy interesante, ¿no? O de repente empiezo a narrar cosas de terror, o según cada historia. Era broma, acá me está molestando, era broma por si acaso, para ser un poco pintoresco. Claro. Si yo justamente hago algo, ¿no? Como por ejemplo lo que tú escribes, la línea delgada entre el bien y el mal, podría decirse que es parte del sentir, del ser del escritor, donde también se ve involucrado, voy por aquí, voy por acá, estoy muy cerca y quiero esto, y ¿crees? Claro, mire, la verdad es que desde el principio nuestra mentora nos dijo que escribamos de cosas que nosotros conocíamos, que nosotros dominábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy abogado, he escuchado muchas historias desgarradoras, otras que lamentablemente terminaron mal, y comencé a escribir a partir de esa experiencia, ¿no? De coger de aquí, de allá los sentimientos de algunas personas, y me enamoré de esta historia que sucedió en Alemania por la brutalidad del asunto. O sea, no hay monstruos, no hay nada relacionado, y fueron dos personas, ¿no? Que estuvieron en una habitación, terminaron terriblemente mal, y fue justo ese sentimiento que hace que uno revalore los sentimientos propios que uno vive en su vida. Entonces, somos personas que no somos ajenas a los sentimientos, a no ser que uno sea un psicópata que no sienta nada, ¿no? Totalmente frío, eso es cierto. Ahora, como todos estamos llenos de sentimientos, todos en algún momento hemos sentido venganza, hemos sentido miedo, hemos sentido amor, hemos sentido tristeza, ¿no? Entonces, reunir todos los sentimientos que tú conoces y explotarlos dentro de un personaje, esa es la forma de escribir. Escribir desde un punto donde conoces, donde sabes. Porque es muy difícil, por ejemplo, yo no sé mucho de ciencia ficción, escribir de ciencia ficción o llevar el terror a la ciencia ficción, aparte de que estaría llamando la atención a estos escritores grandes de la ciencia ficción y prácticamente dando pena en ello, es algo que no conozco, ¿no? En cambio, escribir desde una base, desde un punto en el cual tú ya conoces, es la única forma en la que puedes seguir. Incluso te puedes dar ciertas licencias creativas. Hay algunos autobiografías que tienen estas licencias creativas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo no lo he leído, pero hay una película que se basa, si no me equivoco, en un libro. La historia de Grey, ¿cómo era? Las sombras de Grey. Ya. Las sombras de Grey. Es un libro, ¿verdad? Así es. Es un libro. No he visto la película, pero me indican que en la película hablan de muchas escenas eróticas y prácticamente estas tienen mucha relación con las fantasías. Claro. Entonces, podríamos deducir que definitivamente el autor, creo que es varón, quizás son sueños, fantasías y cosas que idealizaba y que probablemente no las ha cumplido. Claro, y partamos también desde la idea de que una gran inspiración para esa novela fue El Marqués de Sade, ¿ya? Un libro explícito con respecto, ¿no?, a ese tema erótico, ¿no? Y la literatura erótica es vasta, es enorme, ¿no? Hay muchos libros al respecto, y la verdad es que son sentimientos propios de una persona, son fantasías que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, yo en el terror hay ciertas situaciones en las cuales veo lo que podría pasar o lo que podría ser más desastroso de alguna situación, ¿no? Por ejemplo, cuando veo en el mismo bagaje de mi propia profesión, el hecho del levantamiento de un cuerpo es preguntarse cómo es que ese cuerpo llegó ahí, qué es lo que sucedió, qué es lo que pensó el criminal, después afrontarte al hecho de que, dependiendo de qué parte estás, escuchar su historia, ¿no? Y hay criminales que son muy explícitos al hablar de ello. Entonces son las mismas y las propias fantasías de una persona, trasladarlas al papel. Son vivencias, quizás en algunos de los casos que son más reales, son vivencias, y como tú bien dices, trasladarlo en un papel. Hay una pregunta más. Sí. Dice Shirley del Solar: ¿crees que la sociedad arequipeña es una cuna de ideas para cuentos o realidades de terror? Saludos para mi hermana, que me está viendo. Saludos, Shirley, gracias por vernos. Bueno, la verdad es que... Shirley, comparte. La verdad es que Arequipa tiene sus propios mitos, tiene sus propias leyendas. La sirena, por ejemplo, del Puente Grao, los duendes, Mónica, son historias que de alguna otra manera se recogen. Hay un pequeño libro que, si bien es cierto, no tiene una editorial, pero lo escribe un arequipeño y prácticamente lo vende así en la calle, donde relata todos estos mitos, los engloba, ha tratado de darles una cadencia, algo armonioso. Y sí, Arequipa da para mucho, pero la verdad es que
Yo en mi niñez he vivido en el Cusco, en Espinar, y qué pasa que quisiera escribir, justo ahora estoy escribiendo unos cuentos justo relacionados en esa parte de prácticamente de mi niñez, donde uno de niño tiene más miedos, más temores de saber qué es lo que hay más allá, ¿no? A veces miramos el horizonte y no sabemos qué hay más allá, ¿no? Entonces el miedo a lo desconocido fue el de que de alguna manera me ha llevado a interpretar. Pero sí, Arequipa está lleno de misterios, hay muchas cosas por relatar de aquí, de esta ciudad. Sí, de verdad que sí. Bueno, yo no soy arequipeña, soy limeña, pero es una ciudad bastante con mucho misterio, con mucha cultura. Arequipa tiene de todo, ¿verdad? Así es. Coméntanos, definitivamente que para ser escritor tienes que haber sido un gran lector. No es uno con el otro, no puede cojear aquí. Así es. ¿Qué opinión te merece que la juventud, los niños de hoy en día, poco o nada les interesa la lectura? Lo que pasa es que no ven el ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo vasto de mi mamá. Mi mamá leía, ¿ya? Y cada vez que la veía leer, yo le decía, ¿por qué se queda tanto tiempo pegado a un libro? ¿Ya? O sea, ¿qué historias estaría leyendo? Aparte de que mi mamá de chiquito también me leía, me contaba cuentos, incluso no me leía, me contaba cuentos de su propia inspiración. De repente mi hermana también es testigo de ello, que nos ha contado muchos cuentos, ¿no? Cuando éramos niños. Y esa es la única forma en la cual uno puede llegar a ser escritor, o uno puede siquiera intentarlo. Qué bonito lo que acabas de decir, que te han incentivado, ¿no? ¿Cómo se llama tu mami? Juanita Rodríguez. Juanita Rodríguez, ojalá que nos esté viendo, un saludo para usted. Qué gran ejemplo que le dio a su hija. Como bien dices, el ejemplo se arrastra. ¿Qué pasa ahora con los padres de familia? Si no están en la televisión, están con el bendito celular. Así es, y bueno, lamentablemente nos hemos visto consumidos por la televisión, nos hemos visto consumidos por las redes sociales, y estamos nosotros para que de alguna otra manera incentivarlos a que lean. Justamente fue esa la razón por la cual Cecilia Cero nos dijo, tenemos que mantener al lector en las páginas, ¿no? De alguna otra manera tenemos que venderle el cuento, ¿ya? Entonces, como dices que todos somos vendedores, sí, tenemos que darle los detalles necesarios para que él se quiera quedar, ¿no? Entonces, fueron esas cosas que de alguna otra manera nos ha enseñado mi mentora Cecilia Cero, que nos han enseñado a poder construir una historia, no solamente en el hecho de que no sea desordenada, sino en el hecho de que el lector se pregunte qué más hay, ¿no? ¿En qué termina? ¿Cuál es la situación? Los jóvenes de hoy en día no lo hacen, no contienen eso por la misma televisión y las redes sociales. De acuerdo. Como dices, un libro es como una primera cita. Abrir un libro es como la primera cita. Sí. Si no te enganchas, bye bye. No pasa nada. Así es, y la verdad es que para ser escritor tienes que leer bastante. Sí. Ya lo decía Stephen King, uno también de mis autores favoritos. Para ser un buen escritor tienes que tomarlo como un trabajo de 8 horas. 4 horas leyendo y 4 horas escribiendo. Escribir todo lo que fluya. Porque a veces uno no lo cree. Hay situaciones que parecen mentira, pero pueden ser muy buenas historias. Claro que sí. Además recuerdo que la ex esposa de Mario Vargas Llosa le dijo que para lo único que servía era para escribir. Bueno, datos anecdóticos. Entonces, ¿cómo se promociona este cuento? Bueno, terminamos el taller y el Fondo Económico y Cultura nos dijo que de todas maneras teníamos que hacer una presentación. Esto se hace en persona, lamentablemente por estas circunstancias pues lo hemos tratado de hacer por internet. Entonces nos hemos presentado justo ahí en el Fondo Económico y Cultura, hay un video donde se presenta el libro, habla el presidente del fondo y también habla nuestra mentora, Cecilia Cero, y comentamos un poco acerca del libro, cómo es que nacieron estas ideas de hacer talleres, para de alguna otra manera acercar a aquellas personas que quieren escribir, conocer más de técnicas literarias y poder lograr cumplir un sueño, que es el hecho de publicar un libro, porque ese es el enganche del taller, el hecho de poder publicar un cuento. Mira, me acabas de dar una idea. Yo creo que debería salir como requisito, sobre todo para todos los profesionales que creo que somos los más llamados, requisito para que puedas sacar tu título profesional es ser el autor de un libro, o sea, haber escrito un libro. Claro, muy aparte de la tesis, porque por ejemplo las tesis, si bien es cierto, tienes que construirlo a partir de una propia investigación, pero
En una tesis tienes que contar tus propias vivencias, en una tesis tienes que contar lo que has investigado. Partes de una hipótesis, ¿no? Y le das una solución. Así es, entonces no solamente está el hecho de las cosas que hayas investigado, sino también está el hecho de tu propia experiencia, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Ojalá que nos escuchen ahí los grandes rectores de las universidades y de verdad que lo hagan, porque eso es exigir más al profesional. Porque bien sabes, y de hecho esto pasa en todos lados, que siendo incluso, bueno, ya lo dijo el gran Acuña, ¿no? Yo he logrado lo que he logrado sin haber leído un solo libro. Claro. Con razón, te quemaste. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lamentablemente frases desafortunadas. Totalmente de acuerdo y me da risa. Estamos dando un poquito con palo las autoridades. La verdad es que sí, bueno, se lo merecen. Coméntanos, ¿este libro es físico y virtual? Solamente es virtual. Se puede descargar de manera gratuita a través de la página del Fondo de Cultura Económica del Perú y solamente es virtual por la coyuntura y todas estas situaciones. Justamente ahora, aprovechando que también les comenté, van a iniciar un nuevo taller de creación de textos literarios, también lo va a dictar Cecilia Cero, que inicia el 20 de julio. Son 8 sesiones que se van a dar y también viene con el enganche de poder publicar un cuento. Y para las personas interesadas, ¿dónde se pueden comunicar? Directamente con la página del Fondo de Cultura Económica a través de Facebook, ahí están los enlaces y también incluso el Facebook de Cecilia Cero, donde está toda la información para poder acceder a este taller, que realmente son muy buenos esos talleres. Oh, qué bueno. Te comento que dentro de nuestro concurso de cuentos estamos realmente aspirando muy muy alto en el sentido de que queremos que uno de nuestros jurados sea justamente nuestro premio Nobel. Y ojalá que por ahí le hagan llegar este video, a ver si es que el señor Mario Vargas Llosa acepta y nos honra, ¿no? Siendo presidente del jurado. Creo que es una figura que sobre todo incentivaría a muchos niños, adolescentes. Wow, mi cuento, mi redacción lo va a leer un literato, un tremendo literato. Claro, y la verdad es que sería un buen inicio para que sigan proponiéndose más concursos de estos, ¿no? Incluso de repente subir más allá las edades, ¿no? También para que jóvenes, porque por ejemplo, el Búho hace sus concursos anuales acerca de literatura. Siempre he participado, lamentablemente nunca he podido ganar, de repente por los detalles mismos de los mismos jurados, pero sigo participando, ¿no? De todas maneras. Y son estas cuestiones que de alguna u otra manera van a incentivar a la misma ciudadanía a escribir y sobre todo a leer. Así es. Además recuerden, por favor, que no hay que ser grande para empezar, pero sí hay que empezar para ser grande. Así es, nunca rendirse, ¿no? Si uno nunca empieza, lamentablemente nunca va a acabar. Así es. Muchas personas de repente cohibidas por el tema de que si mi producto gustará, no gustará, o el que pensará. Yo estoy convencida de que de gustos y colores no hay otros autores, porque para todos hay bien, para todos. Así es. Y bueno, se ve, por ejemplo, existen muchos abogados, pero todos tenemos trabajo. De alguna u otra manera siempre tenemos algún caso. Entonces, está en el sentido de que las personas no le tengan miedo. Existe el autosabotaje, ¿no? El hecho de que muchos creemos que lo que nosotros hacemos no es lo adecuado. A mí me ha pasado, por ejemplo, antes de ingresar a este taller he escrito demasiado, pero siempre pensaba de que no iba a gustar, o sea, ¿cómo voy a dedicarme al terror? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer? Y me lancé con todo y dije, que venga lo que venga, ¿no? Y pues acá estamos. Otro cuento de terror que puedes escribir es anexar todas tus demandas. la verdad es que sí, si pudiera anexar todas las denuncias, demandas, sí, porque realmente como abogado escuchas cada historia y cada persona, y muchas veces es por la misma negligencia de una persona por no llevar bien sus cosas, tienen problemas. Pero hay otro trasfondo, por ejemplo, en denuncias penales, en el área penal, las historias son más desgarradoras que en el área civil. En el área civil son más conflictos sociales, mi vecino me demandó porque me pasé unos metros, pero en el área penal es donde vemos pues realmente las historias que llegan a ser de terror. Las personas no creen, por ejemplo, lo que salen en las noticias es un 5% de lo que realmente sucede, o sea, las comisarías están en alerta roja hoy en día por la cantidad de feminicidios y demás. Yorciño, coméntanos una cosa. ¿Es cierto que al cura y al abogado se le cuenta todo? La verdad es que sí, y lo mejor es que lo hagan, porque mientras más información se tenga acerca de un caso, es la mejor defensa que se pueda dar. Creo que es un cliché, ¿no? O sea, de frente
sabes que, y hay casos, o al menos se han visto películas de casos de que está ahí con las pruebas, con las huellas, con su sangre, todo, yo no fui. Claro, y la verdad es que si no existe toda la verdad dicha por el mismo patrocinado, es muy difícil llevar el caso. Hay justamente una pregunta que dice, ¿qué opina de la nueva forma errónea que tienen los jóvenes al escribir en internet? Y también, ¿qué tenemos que hacer para impulsar el hábito de la lectura en los niños? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día todo comenzó cuando teníamos que mandar mensajes de texto. Teníamos muy pocos caracteres para poder decir una oración y los mensajes nos costaban 10 centavos, ¿ya? Entonces fue ahí donde las personas comenzaron a achicar las letras, comenzaron a unir la P con la Q para decir por qué, comenzaron a decir chévere X, B, E, R. Hola sin H. Hola sin H, ¿ya? Justamente por eso, de ahí nace esta decadencia, ¿no? En la forma de escribir. Pero ¿sabes qué? Yo al menos me percaté de eso. ¿Sabes para mí que era lo más, por decir, terrorífico? Era que los medios de comunicación, un noticiero, pusiera un nombre propio con minúscula. ¿Y qué decirte? Y parece que se fue como una moda en todos los noticieros. Parece que de verdad alguien tomaría acción, alguien accionaría. Oye, ¿qué les pasa? Claro. Ustedes tienen que dar el ejemplo, ustedes tienen que ser impecables, que lo corrigieron. No duró mucho, pero yo me quedaba así. Entonces, si yo veo esto, ¿qué le puedo decir a mis alumnos? Claro. ¿Qué les puedo exigir a mis alumnos? Así es, y la verdad es que yo he visto demandas también igual, con errores ortográficos, incluso también con estas falencias por los mismos hechos de que la tecnología nos ha cambiado, ¿no? De alguna otra manera nos ha cambiado. No es como antes el romanticismo de escribir una carta, hacer esta forma de literatura epistolar, donde tenías que escribir con elegancia, cadencia, ¿no? Todo se redució a 140 caracteres, ¿no? Y eso ha arrastrado a que la juventud de ahora escriba así. Entonces, lamentablemente es una cosa que se tiene que cambiar, lamentablemente, en el colegio y también a través de la lectura. Ahora, la única forma de motivar a un niño a que lea es si los padres leen. Y hay que comenzar con cosas pequeñas, siempre lo he dicho. Hay que comenzar leyendo los periódicos, hay que comenzar leyendo historietas, hay que comenzar leyendo cuentos. No es necesario agarrar una obra de Mario Vargas Llosa o un tocho como El Señor de los Anillos o Juego de Tronos para comenzar a leer, ¿no? Podemos comenzar a leer hasta incluso los artículos de Avin, que están interesantes. Oh, muchas gracias. Tú sabes que han habido frases a lo largo de los años que decían, ¿no? Siempre, por ejemplo, con El silencio de los inocentes, la película y el libro, ¿no? Todos decían, el libro es mejor que la película. Claro, como ya habías visto la película, sabías de qué se trataba el libro. Y por ahí salió un chistecito. Ojalá que cuando aparezca la película Baldor, todo el mundo diga, el libro es mejor que la película. Sería una película terrorífica. Baldor es una película... lleno de problemas. Sí, lleno de problemas. La verdad es que Baldor es como el maletín de un abogado, lleno de problemas. Lleno de problemas, Así efectivamente. Y ahora, señor, qué gusto haberte tenido aquí, qué gusto tu afición, tu pasión por la lectura, de algún modo nació con tu mami, luego con tu propio de tu profesión. Así es que yo estoy segura que vamos a esperar más obras tuyas. Pero coméntame antes, ¿y por ahí no te gustaría escribir una autobiografía? La verdad es que sí, he estado interesado en escribir una autobiografía, tomándome algunas licencias literarias, por supuesto. Y sí, me gustaría. Ahora, si bien es cierto, quiero publicar, estoy escribiendo ahorita unos cuentos, me gustaría publicar una serie de cuentos justo relatados y relacionados al terror. Y de ahí de repente sí escribir autobiografía, porque si tuviera que contar todas las cosas que se ven en los juzgados, sí sería bastante interesante. Ya me imagino. ¿Alguna biografía que hayas leído de repente? Biografías propiamente, por ejemplo, han sido y las más polémicas, puede ser ya las de Jaime Bailey, ¿ya? Que tienen tintes de ser este muchacho travieso pues de la televisión, y en sus libros es una característica tal cual, ¿no? Y también el hecho de generar estas especulaciones, ¿no? Con respecto a sus amoríos que tenía. Eso ha sido una de las lecturas autobiográficas que he tenido. De ahí, el resto han sido escritores que han estado en boga, que son famosos, ¿no? A mí me gustan mucho las biografías, dos de las cuales me incliné mucho por leer. Fue una, Como pez en el agua, de Mario Vargas Llosa, y la biografía de Steve Jobs. Y realmente una biografía pues justamente narra tu vida, y en tu vida hay de todo. Hay dolores, hay cosas agradables, tristezas, penas muy grandes, traumas que se ven que a lo largo de tu vida no los puedes superar por cómo terminan las personas. Y verdaderamente para mí una biografía
hasta me saca lágrimas de los ojos, porque me pongo, es como una película, ¿no? Como el teatro, sobre todo como una película, cuando estás en el cine, entras en el personaje. Y ya impacta, sobre todo aquellos que han llegado tan alto, tan lejos, y de algún modo aquellos que han generado tantas polémicas, tantas acusaciones de tirarlos de tal por cual. En el caso, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, yo cuando leí su biografía dije, con razón es así, verdaderamente no tenemos el derecho de juzgar a nadie, porque nadie sabe lo que ha pasado, mi vida pasada, nadie sabe de nada. Claro. Había tenido una niñez muy dura, con el tema del papá y de la mamá, bastante dura, y me di cuenta de que obviamente todo eso trae una consecuencia. La verdad es que nosotros miramos una película a través de nuestros ojos, que es la película de nuestra vida. Yo, por ejemplo, siempre lo he comentado en mi familia, que cada vez que yo tenía una relación amorosa y terminaba, para mí es como si hubiera terminado una temporada, ¿ya? De mi vida, de esta gran serie que es mi vida, ¿no? O sea, que tú las vives por sagas. Ya, algo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que es así como se ve la vida, ¿no? Y muchas veces juzgamos a la otra persona sin ser empáticos, sin estar en sus zapatos, y no sabemos qué es lo que ha sufrido, qué es lo que realmente ha pasado. Entonces, son estas las situaciones que de alguna u otra manera alimentan. Por ejemplo, a mí me alimenta bastante por el hecho de poder escribir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, no es precisamente una autobiografía, pero hay un libro que es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Habla con toda crudeza sobre lo que vivió en este holocausto, ¿no? Y verdaderamente era sorprendente. Pero lo más interesante de este libro, que yo me aferré de principio a fin, es más, lo terminé creo que en 2 noches, era de que como él, cuando ya se le tuvo todo este problema, no sabía qué hacer, porque él tenía un contrato en Estados Unidos, para él y para su esposa, pero no logró conseguir que sus papás lograran salir de su país, de Austria. Entonces, ¿qué sucede? En el afán de que, ¿qué hago? Mis padres, mi esposa, ya tengo un futuro encaminado, y en su desesperación, porque verdaderamente yo creo que muchos hemos pasado en algún momento por eso, que verdaderamente no sabes qué hacer, él invoca a Dios y dice, por favor, dame una respuesta, no sé qué hacer. Tanta habría sido su fe, lo habría invocado con tanta desesperación, que cuando sale a caminar, ¿no?, y regresa a su casa, encuentra un pedazo de piedra de mármol en la entrada, en la consola, y le dice, papá, ¿qué es esta piedra? Y le dice, es que han derrumbado la mezquita del frente, y estas inscripciones están en hebreo. Le dice, ¿quieres que te las lea? Sí. Acá dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando él lee esto después de esa caminata, después de haber invocado a Dios, simplemente rompe en llanto y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Y es que decide quedarse para proteger tanto a su esposa como a sus padres. Lamentablemente no logra salvar a ninguno de ellos, pero la historia que cuenta verdaderamente, a veces, como se dice, los enormes problemas que hay que los valientes, que los heroicos han superado, pues son historias de fortaleza para quienes los estamos atravesando. Oye, si tal persona pasó esto, como por ejemplo Stephen Hawking, ¿no? Verdaderamente un hombre que mostró tanta felicidad estando en una silla de ruedas, totalmente postrado. ¿Cómo me voy a quejar de lo que yo estoy pasando? Lo que yo estoy pasando no es nada. Así es, y ser empáticos es una cuestión que no vemos ahora. Es algo que no todos lo tenemos, jalamos para nuestro molino. Hay ahora justamente una pregunta que dice, ¿qué te motivó a ubicarte en el género literario del terror? Bueno, puede ser las experiencias propias que he vivido en los juzgados, y otra, el hecho de que el terror es fascinante, el terror es totalmente fascinante. Es así como a algunas, por ejemplo, mujeres les atrae las novelas románticas de ver el amor, el príncipe azul, estas historias que se encadenan y terminan en el amor perfecto, ¿ya? En una historia de terror es exactamente y totalmente lo contrario, ¿no? El hecho de que cómo los personajes van cayendo en una decadencia, puede ser de locura, puede ser de ensimismamiento, de encontrarse con el mal, ¿no? Por ejemplo, Lovecraft escribía, todos sus personajes tenían esta decadencia de caer en locura, ¿no? Todos sus personajes terminan mal. De la mayoría de sus historias son muy pocos los finales felices o donde el héroe pues sale victorioso, ¿no?, de alguna situación. Entonces esas fueron de alguna otra manera
la fascinación. Siempre hay un gusto, ¿no? Para acá, entre gustos y colores, no hay autores, ¿no? Como Así dice. es, así es. Y ahora hablando de lo que decías, ¿no? De que las mujeres buscan el amor perfecto, vayan por favor a la sección de ciencia ficción. Bueno, coméntanos un poquito más para terminar. Por favor, tu café también. Gracias. Gracias. Saludos para todos quienes han estado aquí, por favor, conectados, quienes han estado viéndonos. Les quiero recordar que Adin Adult Incubator y Adin Magazine está realizando el primer concurso nacional de cuentos. Por favor, pide más información a través de nuestras páginas, de la página web o de nuestras redes sociales. Si es que me ayuda de repente mi equipo a enlazar la fanpage y la página web para que todos los niños participen. Van a haber grandes premios, tremendas sorpresas y quién sabe, de aquí nace nuestro próximo literato, nuestro próximo premio Nobel. ¿Agradable? Excelente, sí, muy rico. Qué bueno, yo estoy a dieta, por eso no puedo. George, señor, por favor, te pido un mensaje para toda esa niñez que de repente nos está viendo a través de Arin Kids, para toda la juventud, adolescencia, que aún está en el colegio, y la juventud que esté en la universidad o no esté porque se ven forzados a trabajar, incluso para los adultos, ¿no? Los que ya somos profesionales, ¿qué mensaje les darías referente a la lectura? La verdad es que para hacer todo hoy en día tenemos que leer. Para comprender de repente un problema matemático tenemos que leer. El mismo hecho de desarrollarnos como profesionales, como personas, como emprendedores, tenemos que leer. Lamentablemente, desde que nosotros hemos perdido el hecho de leer, hemos comenzado a escribir mal. Desde el sentido de que nosotros hemos perdido esta fascinación por coger un libro y tenerlo en nuestro estante y leerlo, hemos perdido este sentido de poder tener empatía frente a los demás. Hasta incluso de crearnos estas fake news que aparecen, ¿no? Por ahí, porque no tenemos ese sentido lógico, no tenemos esa comprensión lectora. A todas las personas que no lean actualmente, comiencen con algo pequeño, con algo que les gusta, no sé, las revistas que hablan de automóviles, comiencen con eso, poco a poco van a ir escalando, porque yo comencé así, leyendo cuentos, luego comencé a leer literatura fantástica y terminé pues con el terror. Exactamente igual tienen que hacer todos y cada uno de los que nos están viendo, es hacer eso, y los niños, sobre todo los niños, hay que inculcarles desde ya a que puedan leer, porque es la única forma en la que ellos van a tener esta comprensión en el futuro y no se van a dejar engañar tan fácilmente. Y para eso están los padres. Y el padre que se sienta con su periódico a leer y pone a su hijo el diario, le pone una revista, un libro, es la única forma en la que el niño va a saber que tiene que leer para poder comprender un poco más acerca del mundo. Lamentablemente, con el ejemplo es la única forma en la cual se tiene que incentivar la lectura. Así que los padres de todas maneras tienen que estar derrotados con un periódico a lo de su hijo, porque si lo ven con el celular, el hijo va a pensar que también tiene que estar con el celular. Totalmente de acuerdo. Además, si quieres poder, debes leer, porque adquieres conocimiento. Yo digo, últimamente mi frase es esta, ¿no? A raíz de la coyuntura política, se ha dividido, verdaderamente la población se ha dividido entre los que saben y los que creen que saben. Incluso yo tenía una definición empírica de lo que es el comunismo, de lo que es el capitalismo, de lo que es el socialismo. Hicimos una transmisión con mi socio, el gerente general, y dijimos, no, yo no puedo salir a decir mi conocimiento empírico, no, yo tengo que tener la responsabilidad de informar. ¿Qué voy a informar? ¿Sobre qué sustento? ¿Qué fuente? Y es así como nos informamos, efectivamente, realmente qué es el comunismo, de dónde viene, cuál es su raíz, igual el socialismo, igual el capitalismo. Y después de todo lo leído, ¿qué me invita a esto? A razonar, Claro. a reflexionar. Porque no puedo hacer eco de todo lo que me dicen, amén, 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 amén. No, señores, eso es manipularme. Pero si yo soy una persona, más allá de la instrucción, de adquirir conocimiento, de procesarla y evaluar y decidir y elegir, pues verdaderamente nadie me va a engañar. Voy a tener libertad. Que la verdadera democracia, desde mi punto de vista, la verdadera democracia es aquella que va de la mano con el conocimiento. No hay conocimiento, mentira, no hay democracia. Sí, y tenemos que darnos cuenta de que la única forma en la que nosotros podamos entender qué es una noticia falsa y qué es una noticia verdadera es la propia crítica que podemos hacer lo que nosotros leemos. Yo siempre también lo he dicho, hay unas personas que se han tomado toda su experiencia, todo su bagaje y lo han resumido en un libro. O sea, en un libro estás tomando la experiencia de años de esta persona que ha podido investigar, que se ha dado la molestia de darte algo compacto en un libro.
y muchas personas no le toman valor a eso. Incluso hasta la receta de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Así es, y hay libros extraordinarios acerca, por ejemplo, estos libros motivacionales, que de alguna otra forma muchas personas dicen, es un libro motivacional y puedo encontrar las frases en el Facebook, ¿no? Con Piolín ahí detrás. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es, no solamente se trata de leerlos, sino también entenderlos, valorarlos y aplicarlos, porque se quiera o no se quiera, son personas que han cogido toda su experiencia y lo han resumido en tan pocas palabras, y a veces las personas no se dan cuenta de lo maravillosos que son los libros, de lo maravilloso que es tener una biblioteca, porque el internet está abundada de tanta noticia falsa, de tanta información que es manipulada, mañoseada de una manera tan brutal, que muchas veces vemos los libros y dicen, lo busco en PDF en el internet. El resumen, el audiolibro, sí. Claro, o el resumen, ¿no? Entonces, no hay nada tan placentero como sentarse en la tarde y estar hasta la noche leyendo un libro, leyendo algunas historias, y tu cabeza se va llenándose de la imaginación. Y es por esa razón que me imagino mi mamá se puso a pensar y dijo, la única forma en la que voy a incentivar la lectura en mis hijos ha sido esa, y me he llenado y me he fascinado con historias bastante hermosas, bastante maravillosas. Y es la única forma en la cual todos podemos comprender y tener esa pasión por los libros. Qué bonito. Yo, mis alumnos, por ejemplo, adolescentes de la secundaria, que veía que tenían problemas, que no les gustaba la lectura, les invitaba a que agarren, por ejemplo, según mi experiencia, ¿no? Correcto, ¿no te gusta la lectura? Yo sé que tal libro te va a encantar de principio a fin. ¿Y qué libros les recomendaba? Los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Ya? Eran libros pequeños, que te atrapaban, lecturas muy sencillas, y efectivamente me resultaba. Le digo, ¿estás leyendo? Y me traían el libro, sí, Miss, me gusta, mire lo que es enrollado, esto, la historia, y usted sabía que esto y esto, y me hacían recordar, verdad que sí, ¿no? Sí, y este capítulo, sí, tiene razón, ya me acordé. Y se atrapaban con la lectura, se atrapaban. Entonces, yo particularmente recomiendo, no sé si te estás de acuerdo conmigo, que en el tema de adolescencia, cuando recién están empezando primero, segundo, quizás se puedan atrapar con esa lectura. Y en el caso de que cuando son más niñitos, ¿qué les aconsejarías? ¿Qué les recomendarías? La verdad es que tenemos muchos cuentos infantiles. Ahora, claro, muchos han sido maquillados por las industrias del cine, por ejemplo Disney, que ha maquillado muy bien algunos cuentos, pero sí, podemos iniciar con estos cuentos. El plan lector del Estado tiene unos cuentos maravillosos que son bastante entendibles y que las familias pueden acceder a través de la página del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación, y son lecturas con las cuales se puede iniciar. Incluso los mismos mayores pueden iniciarse con eso, porque a veces ver un libro grueso, hartas páginas, como que uno se aburre, ¿no? Sí. Entonces, y otra es que también tenemos la costumbre de decir, voy a coger el libro para dormir, ¿no? Entonces lo lee antes de irse a dormir y relaciona la lectura con el sueño, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, que lo hagan en la mañana al despertar, ¿no? Que leer algunas páginas van a cambiar esa motivación. Entonces los niños sí, de todas maneras tendrían que incentivarse. Ahora, un libro que yo recomiendo 100% para los niños es Harry Potter. J.K. Rowling tiene la habilidad de contarte situaciones tan difíciles de entender en pocas palabras y que un niño las puede entender. Por ejemplo, Harry Potter fue uno de mis primeros libros que he leído, y nos cuenta, por ejemplo, la pérdida de los padres de Harry, y te lo cuenta de una manera en la cual la puedes entender, puedes interiorizarla, pero no es tan escandalosa, ¿no? Como el hecho de es huérfano, ¿no? Y por ejemplo nos cuenta también el mal, ¿no? Con el cual hay que pelear, ¿no? Nos cuenta de una manera en la que nosotros no lo vemos como caricatura, ¿no? Sino lo vemos como algo real, ¿no? De un miedo que tiene Harry por ahí enfrentar a Lord Voldemort, ¿no? Entonces, si quieren iniciar a sus niños en la lectura, Harry Potter y J.K. Rowling es uno de los mejores, por eso es uno de los libros más vendidos junto a la Biblia, ¿no? Así es. Hablando de la Biblia, por cierto, desde mi punto de vista creo que no hay libro más sabio que la Biblia. La verdad es que sí, está lleno de mensajes, está lleno de enseñanzas. Muchas veces las personas que son ateas, que no son creyentes, piensan que la Biblia solamente es el conjunto de leyes, normas que nos da Dios, pero en realidad son un conjunto de historias que tienen algo de enseñanza. Y retomamos otra vez la idea, son experiencias de estas personas que han escrito este libro, que nos han dado los pasajes de su vida para que nosotros podamos entenderlas, ¿no? Lo mismo que una receta de cocina es exactamente lo mismo, porque aunque no lo creamos, las situaciones se repiten, a pesar de que uno diga que no, la vida es así. Incluso los jóvenes, a mí me ha pasado, mis padres me han aconsejado, y yo dije,
pero es mi vida, ¿no? Yo quiero hacerla como yo quiero, ¿no? Y ellos dicen, pero te vas a equivocar, te vas a caer y mira. ¿Y qué pasa? Tomamos esa decisión y justo nos lleva a esa dirección de la cual te aconsejaron. Entonces, esa es la razón también por la cual la juventud de ahora está un poquito perdida, ¿no? Por el hecho de que deciden tomar decisiones que muchas veces los llevan a cometer errores, ¿no? Así es, los hijos no escuchan a los padres, pero sí escuchan a terceros, ¿no? Como por ejemplo a los maestros. Y ahí los maestros debemos aprovechar ese poder que tenemos para dar las mejores orientaciones y los mejores consejos. Además, como tú bien decías, ¿no? Más allá de que seas creyente o no seas creyente, verdaderamente la Biblia te da unas pautas increíbles para el manejo de tu vida, para el manejo de tus finanzas, para todo. Sí, y la verdad es que sí, es bastante recomendable leer la Biblia, siendo o no siendo creyente. Bueno, las cosas de los milagros, si no eres creyente las puedes dejar de lado, pero las historias enlazadas y relatadas ahí son de gran enseñanza. Es el gran libro por excelencia en el cual la mayoría de personas se han basado, hay muchos escritores que han basado sus cuentos, sus historias y novelas en la Biblia. Sí, el mismo hecho de que se repiten. Editado, el primero. Así es. Así es. Yorciño, ahora sí, como pregunta final, por favor, coméntanos qué te parece el trabajo que está haciendo Avin. Bueno, la verdad es que yo conocí a Avin a través de las redacciones que he comenzado a realizar para la revista Avin Magazine, y me parece excelente y genial la idea de poder guiar al emprendedor. El emprendedor muchas veces está perdido entre la situación, cómo manejar el marketing, cómo manejar mis redes sociales, cómo ver la parte económica, y son todas esas cosas que ustedes han logrado englobar para poder dar una guía, ¿no? Y porque muchas veces los emprendedores se sienten perdidos en esa situación, y la verdad es que Avin Incubator tiene una muy buena forma en la cual pueden guiar al emprendedor a lograr el éxito, porque el emprendedor inicia con el afán uno de cumplir sus sueños y de cumplir sus metas, de lanzar un producto, y no solamente eso, sino también el hecho de poder lograr el éxito, y el éxito tiene que ser con guía. Si no tienes una guía que pueda dirigirte los caminos, es muy difícil que muchas veces se pueda lograr. Así es, totalmente de acuerdo, y además recuerden que todos empezamos desde cero, desde abajo. Muchas gracias, Yorciño, verdaderamente ha sido un placer tenerte aquí. Esperemos que en un próximo libro aquí también nos des la primicia. Perfecto. Gracias por el espacio. Si te puedes despedir, por favor. Muchísimas gracias a todos los seguidores de Avin, y bueno, solamente me queda decirles que por favor sigan leyendo. Leer es la única forma entretenida en la cual puedes escapar de esta realidad y de esta incertidumbre que nosotros tenemos. Gracias. Así es que amigos de Avin y de Avin Magazine, gracias por haberse conectado, gracias por habernos acompañado en este café de miércoles. No se olviden por favor de revisar las bases de nuestro primer concurso nacional de cuentos, Avin Kids. Así que tu hijo puede participar, tu hijo, tu hija puede participar. Muchas gracias y hasta la próxima.